La historia de David es una historia que inspira a todos nosotros a ser valientes y a marcar la diferencia en el mundo. Si confiamos en Dios, podemos superar cualquier desafío. Si estás buscando inspiración, motivación o simplemente una buena historia, quédate hasta el final. Lo que muchos no sabían, David sabía lo que muchos no sabían. El ejército israelita estaba enfrentando a los filisteos y a su formidable campeón, Golias. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David encontró a Golias por primera vez. El ejército filisteo estaba posicionado para la batalla cerca del valle de Elá, ubicado al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército estaban reunidos en las proximidades, con el valle de Elá dividiéndolos. Un campeón llamado Golías salió del campamento durante 40 días desafiando a los ejércitos de Israel a enviarle un oponente digno. Veamos lo que sucedió con los israelitas cuando apareció Golías. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, dice: Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se consternaron y tuvieron mucho miedo. Golías no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Era un hombre realmente enorme, con la punta de su lanza pesando aproximadamente 7 kilogramos y una coraza que pesaba cerca de 57 kilogramos. Medía cerca de 3 metros de altura. Sería imprudente subestimarlo como adversario. Era normal que todos en el campo tuvieran miedo. Incluso el rey estaba aterrorizado. ¿Cómo pueden tener coraje los soldados comunes si el rey tiene miedo? En una ocasión, cuando David estaba llevando provisiones a sus 3 hermanos mayores en el frente de batalla, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en los rostros de los soldados hebreos. David también podría haber tenido miedo, porque nadie lo respetaba. Primero, no lo respetaban por su juventud. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 26 al 30, dice: Entonces David habló a los hombres que estaban con él. ¿Qué se hará al hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le respondieron lo mismo: esto se hará al hombre que lo mate. El hermano mayor de David se enfureció al escuchar lo que David decía a los demás hombres. Le dijo: ¿por qué viniste aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Eres arrogante y perezoso. ¿Solo viniste para ver la batalla? David respondió: solo hice una pregunta. No hay necesidad de enojarse. Entonces David se volvió hacia otra persona y repitió la misma pregunta, y esa persona le dio la misma respuesta. Los hermanos de David pensaban que él era solo un niño buscando emociones. El rey Saúl también creía que David era demasiado joven para enfrentar a Golías. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 31 al 33, dice: Cuando las palabras que David había dicho fueron escuchadas, se las comunicaron a Saúl, y él lo mandó a llamar. David dijo a Saúl: que no desmaye el corazón de nadie a causa de este filisteo. Tu siervo irá y luchará contra él. Saúl respondió: no puedes ir a pelear contra este filisteo, porque eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl aceptó la batalla entre Golias y David. Ahora pensarías que David sería respetado después de eso. Pero incluso Golias, la causa del problema, lo menospreció. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 41 al 43, dice: El filisteo avanzó y se acercó a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró alrededor y vio a David, lo despreció porque era solo un joven de buena apariencia. El filisteo dijo a David: soy un perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. David enfrentó a su hermano, a Saúl y a Golías ese día, y ninguno de los 3 mostró gran confianza en él. ¿Por qué siguió adelante? Tal vez sabía que Dios estaba con él. Tal vez sabía que era el único que podía derrotar a Golías. O tal vez simplemente no quería rendirse. Sea cual sea la razón, David continuó. No permitió que el desprecio de los demás lo detuviera de alcanzar sus objetivos. David no tenía miedo de Golias. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 dice: Nadie menosprecie tu juventud,
sino sé un ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. La historia continúa describiendo cómo David, con fe y coraje, derrota a Golias, demostrando que con Dios todo es posible. David derrotó a Golias con una piedra de su honda y un bastón de pastor. Mostró al pueblo de Israel que Dios estaba con él y nos enseña que, con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Podemos imaginar la voz grave y profunda de Golías resonando contra las altas colinas que rodeaban el valle de Elá. El sonido aterrorizó el corazón de cada soldado israelita y probablemente incluso a algunos de los soldados filisteos. Entonces, David respondió con su voz juvenil, tal vez incluso con una voz entrecortada. Los filisteos rieron al escuchar a David prácticamente gritando con su voz temblorosa, mientras que los israelitas se horrorizaban y avergonzaban. David dijo: «Tú vienes a mí con una espada, una lanza y un dardo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». David era valiente, pero su valentía provenía de su fe en Dios. Él entendía que el Señor estaba en control del conflicto. Todo este incidente hizo famoso a David, pero su motivación no era el reconocimiento personal. David actuó con el deseo de honrar y glorificar al Señor, en lugar de buscar fama para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que había una presencia divina en Israel que debía ser reconocida por todos. David también era humilde. Sabía que no era él quien entregaría a Golías en sus manos, sino el Señor. Confiaba en Dios y estaba seguro de que el Señor lo ayudaría a vencer. David era fiel, había sido fiel al Señor en experiencias pasadas, y el Señor había sido fiel a él. David sabía que Dios lo respaldaría nuevamente. Cuando enfrentó a Golías, David inicialmente estaba nervioso. Sin embargo, a medida que la batalla se acercaba, su confianza creció. Sabía que el Señor estaba con él y que vencería. La historia de David es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que podemos ser valientes incluso cuando tenemos miedo. Nos muestra que podemos confiar en el Señor, incluso cuando no entendemos todo lo que está ocurriendo, y nos enseña que podemos ser fieles incluso cuando es difícil. David no tenía idea de que estaba siendo preparado para enfrentar a un gigante mientras era pastor y luchaba contra leones y osos. Del mismo modo, a menudo no reconocemos la mano de Dios en nuestra preparación, pero, como David, podemos consolarnos sabiendo que el Señor siempre proveerá para nosotros. David se levantó cuando habría sido tentador huir. Permaneció firme frente a un hombre que medía casi el doble de su tamaño, un gran guerrero gigante. Debemos posicionarnos contra el mal y la maldad, incluso cuando queremos huir. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo lograría. Corrió hacia Golías y lo golpeó en la frente con una piedra de su honda. La piedra penetró en la frente de Golías y él cayó. La victoria de David sobre Golías fue un gran milagro. Fue un testimonio del poder de Dios y de la fe de David. La victoria también fue una inspiración para el pueblo de Israel, les dio esperanza y les mostró que Dios estaba con ellos. David venció a Golías con una honda y una piedra. No tenía espada, así que corrió hacia Golías, lo agarró por la barba y luego tomó la espada de Golías de su vaina y lo mató. Cuando los filisteos vieron que su poderoso campeón estaba muerto, huyeron. La victoria de David sobre Golías es un recordatorio del poder de Dios y de la importancia de la fe. También nos enseña que podemos superar cualquier desafío si confiamos en Dios. Tener valentía significa mantenerse firme cuando todos quieren huir, hablar cuando todos tienen miedo de hacerlo, actuar cuando otros están paralizados por el miedo y enfrentarse al peligro haciendo lo que sabemos que es correcto. Incluso los grandes a veces pierden la valentía, pero los cristianos necesitan ser valientes. Hay muchos momentos en los que enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fidelidad y nos llenan de miedo. Sin embargo, si confiamos en Dios, Él nos dará el valor necesario para enfrentar cualquier desafío. Dios hace milagros y, si te entregas a Él, hará maravillas a través de ti. Dios hará maravillas a través de ti. Aquí hay algunas razones por las cuales debes ser valiente. Perteneces a Jesús, así que no tengas miedo. Dios te guiará. Él siempre está cerca de ti. Dios gobierna tu vida con manos amorosas.
Cuando lees la palabra de Dios por primera vez, especialmente cuando lees las palabras de Pablo dirigidas a su joven discípulo Timoteo, puedes entender por qué la valentía es tan necesaria. Pablo le dice a Timoteo: sé sobrio en todas las cosas, soporta con paciencia las aflicciones, haz el trabajo de un evangelista, cumple cabalmente tu ministerio. También le dice: pelea la buena batalla de la fe, toma posesión de la vida eterna a la cual fuiste llamado e hiciste buena profesión delante de muchos testigos. Estas son palabras de valentía, pero también son palabras de realidad. La vida cristiana no es fácil. Habrá momentos en los que seremos perseguidos, momentos en los que seremos tentados y momentos en los que nos sentiremos débiles. Sin embargo, si confiamos en Dios, Él nos dará el coraje necesario para enfrentar cualquier desafío. Entonces, no tengas miedo. Sé sobrio y fiel, y ten la certeza de que Dios está contigo siempre. Además de las palabras de Pablo a Timoteo, creo que este mensaje sobre valentía es crucial porque tiene mucho que ver con la época en la que vivimos. Estamos en un tiempo en el que muchas personas no quieren escuchar la verdad. Prefieren escuchar cosas agradables que les reconforten los oídos. No quieren ser confrontados con sus pecados ni con la necesidad de cambiar. Pero no podemos ceder al espíritu de la época. Necesitamos ser valientes y hablar la verdad, incluso si eso significa que seremos rechazados. Necesitamos ser valientes y vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios de Dios, incluso si eso significa que seremos perseguidos. Así que no cedas al espíritu de la época. No seas cobarde. Sé valiente. Sé una luz en el mundo. Sé una voz para los que no tienen voz. Sé un representante de Jesucristo. En conclusión, la historia de David y Goliat es una historia de valentía, fe y superación. Nos enseña que, si confiamos en Dios, podemos superar cualquier desafío. Espero que esta historia te haya inspirado a ser valiente y a marcar la diferencia en el mundo.